Debemos mantener nuestros ojos en el Señor, porque Él está dispuesto a utilizar a los creyentes que confíen en sus promesas y le dan la gloria. En nuestro estudio anterior de la vida de Gedeón, vimos cómo Israel adoraba a dioses falsos. Y como resultado, el Señor permitió que los madianitas los oprimieran durante 7 años. Al igual que Israel, como creyentes en Cristo, podemos sufrir la disciplina divina como expresión del amor del Señor para sus hijos. Aunque el pecado nunca puede hacernos perder nuestra salvación y nunca puede alejarnos de la familia de Dios, conlleva consecuencias naturales en nuestras vidas, así como la disciplina divina y la pérdida de recompensas eternas. Cuando la nación de Israel finalmente clamó al Señor, Él se apareció a Gedeón y lo llamó para librar a Israel de los madianitas. Gedeón estaba preocupado por sus propias calificaciones y habilidades, pero el Señor ofreció su poder divino como medio para cumplir su llamamiento. Y esa misma noche el Señor le dio a Gedeón su primera prueba: destruir el altar de Baal de su padre. El mandato del Señor puso a prueba la lealtad de Gedeón al Señor por encima de su familia y lo hizo enfrentar a sus temores. Como resultado de actuar por fe, el padre de Gedeón lo defendió y miles de israelitas se unieron a él para luchar contra los madianitas. Ahora abren sus Biblias conmigo, por favor, en Jueces capítulo 7, versículo 1. Aquí leemos. Jerobbaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. ¿Es nuestra tendencia natural dar gloria a Dios o atribuirnos el mérito de nuestros logros? Lamentablemente es nuestra tendencia natural atribuirnos el mérito de nuestros logros. Y como resultado, Dios nos pone en circunstancias que demuestran sin lugar a dudas que solo Él merece el crédito por la victoria. Y no nos gustan estas circunstancias. Preferimos que todo salga bien. Y no nos ofende mucho el hecho de que robamos la gloria de Dios. Pero el Señor, en su gracia, sabe que necesitamos circunstancias que nos obligan a confiar más en Él. Ahora pues proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Con menos ayuda humana, Gedeón naturalmente confiaría más en la fuerza divina. Desde la perspectiva humana, menos gente significa menos fuerza. Pero desde la perspectiva divina, el Señor puede salvar con muchos o puede salvar con pocos. La perspectiva humana natural ve la fuerza en los números, pero la perspectiva divina depende de la fuerza del Señor. Hay numerosas historias en las Escrituras en las que el pueblo de Dios fue superado en número por sus enemigos, pero Dios les dio la victoria. Entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso.
Hazlos bajar al agua y ahí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua. Gracias, Señor. Vamos a ver. Por esta razón, hermanos, hay que llevar su Biblia a la iglesia. Puede ser que por un minuto estamos sin luz. Bueno, entonces, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Está un poquito enojado el proyector. Bueno, entonces hay algunos debates sobre por qué el Señor eligió un grupo sobre el otro, pero creo que el punto principal es este. El Señor no eligió ni el grupo más grande ni al mejor, sino eligió el grupo más pequeño para mostrar su poder a todos. El grupo más pequeño. El Señor dijo que la cuestión principal era la cantidad. Él dijo, todavía el pueblo es demasiado numeroso. ¿Ya? Sabía que Gedeón naturalmente dependía del número de soldados que lo acompañaban. Es posible que Gedeón haya comenzado a comparar el tamaño de su ejército con el tamaño de los madianitas. Y esas comparaciones terminaron cuando se quedó con solo 300 hombres. Dios puso a Gedeón en una posición de extrema debilidad humana para que pudiera apropiarse y percibir claramente la fuerza divina. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar y llegó a la conclusión correcta. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es Jesucristo hablando al apóstol Pablo. Él, Jesús, me ha dicho al apóstol Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora hablando el apóstol Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesús le declaró a Pablo que su bondad inmerecida era suficiente para él y que su poder se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. Entonces, en la debilidad humana de Pablo, el poder de Cristo se mostró más claramente. Pablo encontró valor en la debilidad humana porque en la debilidad humana tenía una mayor oportunidad de apropiarse del poder divino y porque podía ver más claramente la operación del poder divino.
En realidad, siempre necesitamos el poder divino. Pero la fuerza humana nubla nuestra visión de modo que confiamos en nosotros mismos y como resultado no logramos apropiarnos de la gracia de Dios, siempre disponible y completamente suficiente. Recuerdo que una vez Charles Spurgeon dijo, creo que la mejor bendición para un hombre temporalmente puede ser la salud. Aparte de, lo mejor sería la enfermedad. Y él dijo, la razón que la enfermedad es mejor que la salud es porque en la enfermedad dependemos más de Dios. El apóstol Pablo también dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. La debilidad humana también nos ayuda a recordar que la vida espiritual no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Es natural centrarnos en nosotros mismos, incluso en las actividades espirituales. Las iglesias y los cristianos en general tienen que cuidarse de predicarse ellos mismos, porque el mensaje del Evangelio no se trata de nosotros. Lo único que nosotros aportamos al Evangelio es nuestro pecado. Se trata de Jesús porque Él es Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por todos los pecados del mundo, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora ofrece salvación gratuitamente a todo aquel que confía solamente en Él. El apóstol Pablo y su equipo se veían a sí mismos como siervos de otros creyentes por causa de Jesús, y deberíamos tener la misma perspectiva. La semana pasada repasamos brevemente algunos de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes en el momento de la salvación mediante la fe en Jesús. Y Dios diseñó tu don espiritual para ministrar las necesidades de otros dentro de la iglesia local. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. ¿Qué porcentaje del ejército original permaneció con Gedeón? Gedeón se quedó con menos del 1% de su ejército original, mientras que el enemigo contaba con al menos 135,000 hombres. ¿Puedes imaginar el desánimo que pudo haber sentido Gedeón al perder 99% de su ejército? Sería difícil, ¿no es cierto? ¿Crees que el plan de Dios tenía sentido para Gedeón? Probablemente nada de lo que el Señor estaba haciendo tenía sentido para él humanamente. Obviamente vemos a él confiando en el Señor, pero imagínese si el Señor dice, yo quiero que tú hagas algo bastante súper difícil. Generalmente tú necesitas más que 100,000 hombres para poder enfrentar a un ejército de 135,000. Y el Señor dice, no, tienes demasiados hombres, necesito que tienes menos hombres. Y se elimina 2/3 de su ejército. Y él dice, bueno, hasta ahí nomás, Señor, por favor, porque me quedo con solamente 10,000 hombres. Y el Señor dice, no, demasiados hombres, son demasiado numerosos. Y se elimina hasta 99% del ejército original que él tuvo. Y queda con solamente 300 hombres. Los pensamientos y caminos del Señor son mucho más elevados que los nuestros, que simplemente debemos confiar en su plan y propósitos soberanos. Confiar en los planes y propósitos soberanos del Señor requiere estar dispuestos a dejar de lado nuestro propio entendimiento y confiar enteramente en la sabiduría divina.
Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, para confiar plenamente en el Señor y permitir que Él nos guíe, es necesario también de no apoyarnos en nuestro propio entendimiento natural humano. Gedeón obedeció al Señor y envió más del 99% de su ejército porque confió en la sabiduría del Señor en lugar de la suya propia. En los versículos del 9 al 14, el Señor le dijo a Gedeón que descendiera contra el campamento de los madianitas. También se ofreció a darle una última señal si Gedeón todavía tenía miedo. Y entonces Gedeón bajó al puesto de avanzada del campamento enemigo y escuchó a un madianita explicarle un sueño a su compañero, quien interpretó el sueño en un sentido de que Dios entregaría el ejército madianita en manos de Gedeón. Y otra vez les animo a leer Jueces capítulos 6, 7 y 8 para poder ver todos estos acontecimientos en detalle. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián. Todavía había más de 100,000 soldados enemigos esperando en el valle. Y Gedeón todavía solo tenía 300 hombres. El Señor y su promesa no habían cambiado. Lo único que cambió fue la perspectiva de Gedeón. El Espíritu Santo de Dios quiere producir una transformación interior similar dentro de nosotros. Gedeón adoró al Señor como si la batalla ya estuviera ganada. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Los aspectos más importantes de nuestra victoria en Cristo involucran bendiciones que aún no hemos experimentado con nuestros 5 sentidos. Todavía no hemos ido al cielo. Todavía no hemos visto a Jesús cara a cara. Todavía no hemos comparado las glorias del cielo con nuestro sufrimiento actual para ver si todo valdrá la pena. Aún no hemos recibido cuerpos resucitados, inmortales e incorruptibles. Somos llamados vencedores en Cristo, pero no hemos experimentado estas victorias específicas. ¿Podemos adorar al Señor como si estas cosas ya hubieran sucedido? ¿Podemos? Sin duda, podemos apostar todo lo valioso que guarda esta tierra a la naturaleza inmutable de nuestro Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. ¿Dudas que Dios haya provisto redención para la humanidad? Solo hay que mirar a la cruz. Jesús es Dios que se hizo hombre. Vivió una vida sin pecado, lo que lo calificó como el único sacrificio perfecto por la humanidad. Murió en la cruz como nuestro sustituto. El Padre derramó todo el peso de nuestro pecado sobre su propio Hijo en nuestro lugar. Una vez que todos los pecados de la historia humana fueron derramados sobre Él, Él clamó, consumado es. Cuando inclinó la cabeza, la obra de salvación y redención estaba completa. Resucitó al tercer día, demostrando que es Señor y Dios, y poniendo la vida eterna a disposición de todo aquel que simplemente pone su fe en Él. Al igual que Gedeón enfrentando a los madianitas, si pudiéramos salvarnos a través de nuestras buenas obras, entonces nos llevaríamos el crédito por ello. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, hablando de la salvación, no procede de ustedes, sino que es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos salvarnos a nosotros mismos mediante buenas obras, y como resultado no tenemos nada de qué gloriarnos ante Dios. Si fuera posible para salvarnos mediante nuestros propios esfuerzos o nuestro mérito humano, les aseguro que nosotros llegaríamos al cielo y ya diríamos a Dios: yo llegué por mi obra, por todo lo que yo hice para agradarte o para lograr algo que tú ofreciste. Pero más bien, por lo que nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras, toda la gloria pertenece a aquel que hizo la única obra que pudo salvar a la humanidad, Jesucristo. Somos salvos por gracia, que se refiere al favor inmerecido de Dios. Solo nos apropiamos de esta gracia a través de la fe personal en Jesucristo. La fe es confianza, es dependencia. Debemos dejar de depender de nuestras propias buenas obras si queremos confiar en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. O nos salvamos por nuestra obra o nos salvó la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Y tenemos que elegir en cuál vamos a depositar nuestra confianza. Cuando depositamos nuestra fe y confianza únicamente en Jesucristo, Él nos da la vida eterna como un regalo que nunca podemos perder. Y nos convertimos en co-victoriosos juntos con Él en su victoria sobre el mundo. Dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como resultado, 6 de las promesas al vencedor de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se aplican a todo creyente en Jesucristo. Aunque no hayamos experimentado todas las expresiones de la gracia eterna de Dios, podemos adorar con gratitud sabiendo que algún día lo haremos. De la misma manera, hoy podemos descansar en las promesas de Dios para nuestra vida espiritual actual. Podemos confiar en Él para suplir todas nuestras necesidades. Podemos confiar en su gracia suficiente. Y podemos apropiarnos del poder divino para cumplir todo lo que Él nos llama como discípulos. Después de adorar, Gedeón actuó por fe. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. ¿Por qué Gedeón les dijo a sus hombres que gritaran por el Señor y por Gedeón? Probablemente razonó que sus instrucciones eran prácticas. Los madianitas tenían miedo de Gedeón. Pero sus instrucciones también revelaron una debilidad espiritual subyacente, la autopromoción. Después de que Gedeón estuvo completamente seguro de que el Señor le daría la victoria, comenzó a cambiar su enfoque. Al principio se centró únicamente en el Señor. Ahora estaba tratando de compartir el centro de atención. Y esto nos enseña un principio importante. Las circunstancias extraordinarias no crean un carácter extraordinario. Las circunstancias extraordinarias demostraron su fe, pero también su orgullo. Gedeón llegó con los 300 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche. Quiero mencionar en breve solamente este principio acerca de
¿qué clamamos cuando nosotros salimos a la batalla espiritual? Es por el Señor. Es la verdad que nosotros beneficiamos de muchas bendiciones espirituales al servir al Señor. Y es la verdad que nosotros por el Señor y para su gloria nosotros reunimos aquí deseando servir unos a otros. Pero si nuestro enfoque es en el título o el grupo de nuestro equipo, si esto es la razón que nosotros reunimos porque pensamos que nuestro nombre es algo especial, entonces vamos a perder la verdadera bendición espiritual que podemos apropiar cuando hacemos todo para el Señor. Todavía hay una bendición en simplemente obedecer o hacer lo que manda el Señor. Pero hay mucha mayor bendición espiritual cuando hacemos en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Y no intentamos nosotros robarle su gloria. Y esto es la razón que no debemos estar pensando, entonces nosotros estamos aquí porque somos el mejor equipo, la mejor iglesia, alguna cosa así. Si nosotros reunimos es para agradar a nuestro Dios. Si andamos por fe es para agradar a Él que murió por nosotros. Todo se trata de Cristo y no se trata nada de nosotros. Amén. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Ahora, sin la ayuda del Señor, ¿podrían 300 hombres vencer a un ejército 450 veces su tamaño? Imposible. Sin la ayuda del Señor, el ejército de Gedeón no habría hecho nada más que despertar a sus enemigos. En cambio, ¿qué pasó? Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Zerera, hasta la orilla de Abel Meolá, junto a Tabat. El Señor sobrenaturalmente le dio la victoria al ejército de Gedeón. Y Warren Wiersbe resumió la lección de la victoria de Gedeón diciendo: lo importante es que estemos disponibles para que Dios nos use tal como Él crea conveniente. Quizás no entendamos completamente sus planes, pero podemos confiar plenamente en sus promesas y es la fe en Él la que da la victoria. Warren Wiersbe tituló su comentario sobre los jueces: «Estén disponibles». Y porque el Señor está dispuesto a utilizar creyentes que estén dispuestos a hacer su voluntad. Gedeón y sus hombres no tenían ningún mérito en romper cántaros, sostener antorchas y tocar trompetas. Solamente estaban haciendo bulla. Pero es el Señor que dio la victoria. El Señor tuvo todo el mérito al hacer lo que era imposible sin su poder. Gedeón simplemente se apropió de la promesa de Dios. Hombres como Gedeón no tenían mucha fe, tenían poca fe en un gran Dios. Esto debería recordarnos que debemos depender totalmente de Jesucristo, porque no podemos hacer nada de valor eterno sin permanecer en Él. Juan 15, versículos 4 y 5 dice: «Permanezcan en mí», hablando Jesús, «y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». ¿Qué de valor eterno podemos hacer sin Jesucristo?
nada. Sin permanecer en comunión y confianza en Jesucristo, no podemos hacer nada de valor eterno. Nada de valor eterno. Entonces, para recordarles en breve, nosotros, por la fe en Jesucristo, nosotros entramos en la familia de Dios. Una vez que entramos en la familia de Dios, Jesús dijo en Juan 6:37 que es imposible que nosotros podamos estar echados afuera. Nunca sucederá. Dice en Gálatas 3:26, entramos en la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 15 que nosotros ya tenemos vida en Cristo. Es una posición, identidad espiritual permanente. Aquí todavía tenemos la cédula de alguien, no sé quién es. Bueno, ahí está su nombre, pero nunca ha vuelto para llevar su cédula. Pero aquí él tiene una identidad. Con Dios tenemos una identidad ya permanente, que nadie nos puede quitar. Y entonces no podemos salir de la familia de Dios, pero sí podemos salir de comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, estamos permaneciendo en comunión y dependencia de Cristo. En este lugar estamos llenados del Espíritu Santo, empoderados por Él de vivir por fe y también para que el Espíritu Santo de Dios pueda reproducir el carácter o virtud del Salvador dentro de nosotros. Cuando pecamos, nosotros salimos de comunión con Dios. Pero hay una solución que Dios ha provisto. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es siempre fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volvemos automáticamente e instantáneamente a comunión con Dios cuando confesamos nuestros pecados y entonces estamos empoderados por Él. Pero Jesucristo dice, debemos intencionalmente permanecer. Es decir, con intención debemos seguir reposando en Él, dependiendo de Él, caminando o vivir por fe en Él, respondiendo con nuestra voluntad a su palabra escrita y así siendo empoderado por el Espíritu Santo de Dios de reproducir ciertas cosas del carácter de Cristo que fuera imposible por nuestro propio poder, como amar a nuestros enemigos. Cuando permanecemos en Cristo, damos mucho fruto espiritual. Damos mucho fruto espiritual. De hecho, el apóstol Pablo dijo que podía hacer todas las cosas en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacer todas las cosas según la voluntad del Señor cuando confiamos activamente en Él y vivimos por fe. Es según la voluntad del Señor porque no es según nuestra voluntad. Filipenses 4:13 no dice que podemos hacer cualquier cosa que queramos. Podemos hacer cualquier cosa que quiere el Señor. Pero ¿qué pasó después de la batalla inicial? Cuando Gedeón persiguió a los reyes madianitas, algunos israelitas se negaron a ayudarlo, por lo que los torturó y mató cuando regresó. Gedeón usó un lenguaje religioso. Él dijo, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna. Pero en realidad no estaba centrado en el Señor. Gedeón se enfocó en sí mismo y como resultado hizo mucho daño a mucha gente. Literalmente, físicamente, mató a gente de los pueblos de Sucot y también de Penuel. A diferencia de Gedeón, ¿cómo debemos responder cuando la gente nos ofende? El Señor Jesús dijo en Mateo 5:43 al 45, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amar a tus enemigos y orar por las personas que te maltratan refleja el carácter del Padre, que muestra bondad hacia las personas que no la merecen. ¿Qué significa amar a tus enemigos?
significa actuar con bondad hacia ellos y desearles lo mejor. Amar a los demás es fruto del Espíritu. Y esto es lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Fue Gedeón guiado por el Espíritu cuando se vengó de otros israelitas? No. Él no fue dirigido por el Espíritu en este momento. Cuando trasladamos nuestra atención del Señor a nosotros mismos y a los demás, actuaremos según la carne en lugar del Espíritu. Fuera fácil por nosotros solamente estar sorprendidos. ¿Cómo pudo Gedeón en este momento alocarse y matar a muchos israelitas solamente porque no lo ayudó? ¿Ya? Pero es fácil, solamente vamos un poco más atrás y vemos dónde él perdió su enfoque. Cuando ya estaba seguro de la batalla, ya no sentía la misma completa necesidad de dependencia, aunque todavía tomó un paso por fe y todavía obedeció al Señor, pero ya empezó a compartir el centro de la atención. Dijo, por el Señor y por Gedeón, para mí también. Y desde este momento no estaba tan completamente enfocado en el Señor. Cuando ya estaba ganando toda la victoria, cuando ya derrotó a sus enemigos y estaba persiguiendo a los últimos reyes, ya estaba consumido con un enfoque de sí mismo. Para que cuando ya no lo ayudaron, él dijo, cuando yo volveré, los mataré. Y lo hizo. Entonces él estaba guiado por la carne, no por el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, si estás enfocado en las cosas de Dios, si estás viviendo por el poder del Espíritu, esto implica dependencia del Señor mismo. No cumplirán el deseo de la carne. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces fue el Espíritu Santo de Dios mismo que nos dio vida, andemos también por el Espíritu. Debemos permitir que Él nos controla, que Él nos dirige en nuestras vidas espirituales. En cada momento serás controlado o por la carne, que habla de la naturaleza pecaminosa, o por el Espíritu. El Espíritu siempre dirigirá nuestra atención a Jesucristo, para que reflejemos su carácter y virtud, en lugar de buscar la autogratificación. Más tarde, los hombres de Israel le pidieron a Gedeón que fuera su rey. Los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo, el Señor reinará sobre ustedes. ¿Por qué los hombres de Israel le dijeron a Gedeón que los gobernara? Porque estaba actuando como un rey. Nuevamente podemos contrastar la actitud de Gedeón con las instrucciones del Señor. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Gedeón pidió al pueblo de Israel el oro que tomaron de los madianitas. Es interesante porque él dice, yo no voy a aceptar el reinado, no seré el rey sobre ustedes, pero sí les cobraré el impuesto de un rey. Gedeón estaba distraído por el poder, la influencia y el dinero, de modo que llevó a Israel nuevamente a la idolatría. Gedeón hizo de ello un efod
y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Ahora, ¿qué era un efod? La palabra efod generalmente se refiere a una coraza ceremonial que usaba el sumo sacerdote de Israel. En otras palabras, Gedeón construyó un objeto religioso que la gente creía que poseía propiedades sobrenaturales y la gente lo reverenciaba más de lo que reverenciaba al Señor. Esta es la razón, por ejemplo, hermanos, una aplicación básica, que no deberían acudir a limpiar el mal aire o algo así. Para el Señor, esto es adulterio espiritual. ¿Por qué? No puedes a la vez confiar en este ritual que si tiene algún poder solamente es por demonios, o si no, no tiene ningún poder. En lugar de realmente depositar toda su confianza en el Señor, realmente estás quitando confianza del Señor para ponerlo en la limpieza del mal aire. Lo mismo como el pueblo de Israel con un objeto religioso, una réplica de algo que ocupaban en el tabernáculo, ellos ya depositaron una cierta cantidad de su fe en este objeto. Pensaron que tal vez protegía a su pueblo. Tal vez ya dirigían sus oraciones cerca de este lugar porque pensaron que ayudaba a hacer contacto con Dios. Para Dios esto ya era dice prostituyó, es decir, que era un sentido de adulterio espiritual. Porque el Señor quiere todo nuestro corazón y no quiere compartir con nadie. Él quiere que nosotros depositamos toda nuestra fe solamente en Él. El patrón del pueblo de Israel cerró el círculo. Inmediatamente después de recibir el descanso del Señor, Gedeón llevó a Israel nuevamente a una forma de idolatría. Fácilmente por él pudo decir, no era tal como Baal o Asera. Ahora es un efod, es un símbolo religioso. Entonces sí, Dios puede aceptarlo, pero no era así. Entonces, de descanso caían en idolatría, después en esclavitud bajo la mano de los madianitas, después un arrepentimiento y realmente si lees bien en Jueces capítulo 6 puedes ver que no arrepintieron tampoco de una manera muy bonita. Ellos de verdad solamente clamaron al Señor, pero no admitieron su pecado. Pero el Señor todavía los liberó mediante Gedeón. Y al volver al descanso, inmediatamente volvieron a la idolatría. ¿Y por qué ocurrió todo eso? Tan pronto como Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas, dejó de confiar en el Señor. Mientras Gedeón trillaba trigo escondido, se negó a adorar a Baal y tenía una baja opinión de sí mismo. Después de su victoria sobre los madianitas, Gedeón tenía una alta opinión de sí mismo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nos impresionamos a nosotros mismos en lugar del Señor, cuando Él nos da las victorias en la vida, estamos preparando nuestros corazones para ya, lamentablemente, transferir nuestra confianza del Señor a nosotros mismos. Y en el fin, como no hay poder espiritual en nosotros sin Dios, vamos a caer en pecado. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando dejamos de centrarnos en el Señor y empezamos a centrarnos en nosotros mismos y en los demás. Obviamente queremos poder mirar adentro y ver lo que Dios quiere cambiar. Queremos ver a los demás y ver sus necesidades, pero no queremos centrarnos en nosotros o en ellos. Queremos centrarnos en Cristo. Necesitamos prestar atención a la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Él dijo, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Puedes pensar que hay algunos pecados que nunca cometerías, pero no te engañes. Todos poseemos la naturaleza pecaminosa y todos somos capaces de cualquiera de sus expresiones si quitamos los ojos del Señor. ¿Tiene razón? Es muy importante. Cuando experimentamos el éxito,
¿cómo debemos responder? Bueno, cuando experimentamos el éxito, debemos continuar creciendo en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. No centrarnos en victorias pasadas, sino mirar hacia el objetivo espiritual futuro y continuar peleando la buena batalla hasta que el Señor regrese o nos llame a casa. Pedro dijo, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tome cuenta el equilibrio y la armonía entre nosotros crecer en gracia y Dios recibir la gloria. El apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y si el apóstol Pablo no lo había alcanzado cuando ya estaba impresionado en su primera vez en Roma, nosotros mucho menos. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, mientras que todavía hay aire en nuestros pulmones, tenemos la oportunidad de seguir creciendo espiritual y de ir hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también dijo en su última carta, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, ¿qué lección final podemos aprender de Gedeón? A pesar de sus fracasos, Gedeón llegó al salón de la fama de la fe. El autor de Hebreos nos dio esta conclusión de la vida de Gedeón, entre otras vidas, en ese famoso capítulo 11 de Hebreos. En capítulo 12, versículos 1 y 2, él dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Necesitamos seguir mirando a Jesús, confiando en Él y respondiendo por fe a su palabra escrita y su voluntad revelada. El pueblo de Dios dijo, debemos mantener nuestros ojos en el Señor porque Él está dispuesto a utilizar a los creyentes que confíen en sus promesas y le dan la gloria.